El 2 de octubre de 1968 fue un día que marcó la historia de México. Un día decisivo en el cual la sociedad estudiantil fue reprimida brutalmente por el ejército mientras se manifestaba por la inconformidad hacia el gobierno. La matanza fue el resultado de una serie de factores que rodeaban a México durante esos años. Fue en el gobierno de Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, cuando México atravesaba por distintos contextos nacionales e internacionales. En el extranjero hubo muchos hechos que afectaron indirectamente al país. Primero, la Revolución Cubana y su triunfo en 1959, colocando a Fidel Castro como presidente y a Ernesto El Che Guevara como uno de los íconos más representativos del momento. En 1961 se levanta el muro de Berlín. La guerra de Vietnam, que abarca desde el 1964 hasta el 75. El asesinato del Che Guevara en 1967 y finalmente la huelga en París, donde se unen obreros y estudiantes en 1968. Internamente se tenía la cuestión del llamado milagro mexicano y los inicios de las fallas del mismo. Había mucho dinero en México, razón por la cual fue sede de las Olimpiadas en 1968, otro aspecto que contribuyó enormemente a la detonación de la matanza. Todo se desencadenó el 22 de julio del mismo año, cuando un estudiante fue asesinado en una pelea entre la Vocacional 5 y la 2, en la que intervino la policía, por lo que el día siguiente se llevó a cabo una manifestación de estudiantes, impulsados por todos los sucesos internos y externos. La huelga es parada por policías que agreden a los presentes. Esto conllevó a más manifestaciones. Sin embargo, ahora el ejército era el encargado de parar dichas protestas. Tras esto, se identificó a la Preparatoria 1 como la más revoltosa, por lo que para el 29 de julio se da un bazucazo a la puerta principal por parte de los granaderos en vista de que no los dejaban entrar. Se arrestan a muchos estudiantes, y ante este acto de violencia, el rector de la UNAM, José Barrios Sierra, manifiesta en una conferencia el 30 de julio su inconformidad con las autoridades que permitieron que se hayan cometido actos violentos contra la comunidad escolar. Exige una disculpa pública hacia la misma y la liberación de aquellos que apresaron el 29 de julio. A partir de esto, se organiza una marcha encabezada por Barrios Sierra. A esta no solo se le suman estudiantes de la UNAM, sino también del Instituto Politécnico Nacional, quienes en vista de no tener apoyo por parte de su rector, se sienten motivados por el de la UNAM. Estaba planeado caminar desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo capitalino, cruzando por Insurgentes. Poco antes de llegar al Zócalo, se recibe un aviso de que el ejército está esperándolos, así que deciden regresar. Sin embargo, el 8 de agosto declaran un pliego petitorio. En este exigían la libertad de los presos políticos, la anulación del artículo 145 del Código Penal, que prohibía la organización y lucha independiente. Pedían la indemnización a familiares de muertos y heridos, la desaparición del cuerpo de granaderos y el deslinde de responsabilidades de funcionarios públicos por las masacres acometidas. Otras visiones del 68 te dicen, yo te puedo decir, alguien que yo odio con todo mi odio, es a Luis González de Alba. Luis González de Alba es un ex líder del 68 de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy es un escritor, articulista, creo que del Excelsior, no, del Universal, creo, o del Reforma, del movimiento gay también. Y él, por ejemplo, él te habla pestes del movimiento estudiantil del 68. Sí. Él te dice, el movimiento estudiantil no sirvió para nada, fue utilizado. Más tarde, el 27 de agosto se hace otra marcha que va desde el Museo Nacional de Antropología hasta el Zócalo. Y mientras los manifestantes se encuentran en la plaza, salen del Palacio Nacional tanquetas de guerra, con el propósito de capturar y atemorizar a los participantes. Sin embargo, es hasta el 1 de septiembre cuando se declara oficialmente la guerra contra el movimiento estudiantil, después de que Díaz Ordaz da un informe de gobierno en el que reconoce que ya no tendrá más paciencia con el movimiento. Para justificar todos sus actos de represalia contra los estudiantes, el gobierno se excusa diciendo que son boicots contra las Olimpiadas, que cada vez estaban más próximas. Para contrariar dichos argumentos, se lleva a cabo la Marcha del Silencio el 13 de septiembre, en donde alrededor de 250,000 personas marchan sin hacer ruido alguno, más que el de sus zapatos.
Después el ejército toma la ciudad universitaria el 18 de septiembre, tomando presos a todas las personas presentes que no pudieron huir. Ese día, la mitad del consejo de huelga es arrestado. El 23 de septiembre, Barrio Sierra renuncia a su cargo, amenazado por las autoridades que lo presionan para que abdique, utilizando a los arrestados en Ciudad Universitaria el día 18, ya que sin líder, el movimiento es mucho más débil. Tras tomar Ciudad Universitaria, solo faltaba el Instituto Politécnico Nacional. El ejército tomó el casco de Santo Tomás. De esta manera, el corazón de las universidades en México estaba tomado por el ejército. Esto fue oficial el 24 de septiembre, cuando el ejército entra al Politécnico por la fuerza, ya que los estudiantes se defendieron con bombas molotov, cerrando puertas y escondiendo a los líderes. Consecuencias actuales del movimiento estudiantil del 68 es, en primer lugar, la demanda vigente de democratizar el país, ¿no? Primero, sigue siendo vigente, ¿no? La política de apertura, de mayor transparencia en México es producto de todas esas jornadas de lucha del 68, del 71, de todo ese tiempo, ¿no? Toda la política asistencial o social, que le quieras llamar, es producto de precisamente del 68. La transformación en las universidades que se dio en la década de los 70s, 80s, de una autonomía, pero más que una autonomía, una educación más científica, más amplia, es resultado de eso. Los mismos programas de estudio de las universidades privadas son resultado del 68, porque inclusive las universidades privadas, que en entonces la más reconocida era la Ibero, se incorporó a la huelga del movimiento estudiantil. El Colegio de México, que era de excelencia en toda Latinoamérica, estuvo en huelga en el 68. ¿Ves? Entonces, esas universidades también sintieron su impacto, ¿no? Modificaron planes de estudio, programas, a raíz de eso. Del 68. El 30 de septiembre, ambas universidades son liberadas, con la condición de que los estudiantes se dediquen únicamente a estudiar. Así es, y el 1 de octubre las actividades se reanudan. También José Barrio Sierra recupera el cargo de rector de la UNAM. Pero el CNH decide hacer un último mitin el día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para dejar en claro que siguen inconformes y volver a presentar su pliego petitorio. A pesar de que se había acordado liberar a los presos políticos en un lapso de 10 días, los mismos que faltaban para las Olimpiadas. El 2 de octubre, el día del mitin acordado, miles de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el autoritarismo gubernamental que se hacía presente en persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos contra quienes mostraban públicamente su rechazo. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Luis Echeverría, respondió enviando al ejército y toda su estructura policíaca para poner fin al prolongado conflicto. El 2 de octubre, el gobierno demostró de lo que es capaz cuando alguna cosa no es de su agrado o no va de acuerdo a sus planes. El momento en que se decidió enviar al ejército y combatir con tal brutalidad a estudiantes que únicamente reclamaban justicia, fue también el momento en que se demostró a la sociedad mexicana que no había nada que los protegiese. El instante en el que la Constitución, el gobierno y en general el sistema político de México quedó reducido a habladurías que servían únicamente para llegar al poder. El 2 de octubre no se olvida. Su lucha no se olvida. Nuestros estudiantes no se olvidan. La lucha por la justicia sigue. 2 de octubre. Ni perdón ni olvido.